4 en Canal 4. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como todos los jueves, ustedes ya saben, estamos con nuestro programa Aquí y Ahora Salud, con la juventud festejando acá en las espaldas, por suerte para ellos. Así que, hoy sigo solo en la conducción. Jorge se ha tomado unas pequeñas vacaciones, así que me ha dejado acá como único conductor del programa. Vamos a retomar, no sé si ustedes recuerdan, meses atrás teníamos los terceros jueves traumatológicos del mes, así que, bueno, estamos tratando de retomar esta idea, así que hemos invitado a nuestros ya muy conocidos, por ustedes muy conocidos, traumatólogos del Sanatorio Argentino, el doctor Carlos Márquez Armas y Matías Gandolfo. Así que muchas gracias por estar acá, gente. No, gracias a vos, Río. Gracias por la invitación. Una cosa que nunca no hemos hecho en profundidad, siempre hemos directamente presentado a nuestros invitados y largamos con alguna patología. Nunca le hemos pedido a ellos que se presenten ellos mismos, que digan quiénes son, qué hacen, por qué son médicos, por qué eligieron la traumatología. Así que vamos a empezar diferente programa y le voy a pedir al quien quiere empezar que nos cuente qué hace. Sencillamente eso, porque es médico. Bueno, se lo dejo. Bueno, le toca al más viejo. Su origen, de dónde vienen, vos Carlos particularmente, que no sos de acá. Bien, yo soy cordobés, nativo de la ciudad de Córdoba, Barrio Jardín. Antes de empezar la carrera de medicina estuve en la escuela de aviación como piloto militar. Luego de eso, por un problema de vista, dejé la Fuerza Aérea y entré a la universidad a estudiar medicina, que siempre fue una de mis pasiones. Casualmente, a la pregunta que venís, yo cuando termino la facultad no tenía determinado estudiar hacer la especialidad en traumatología. Yo creo que casi todos siempre tenemos 2 o 3 expectativas. Yo tenía 3, ya que viene, a mí me gustaba mucho la tocoginecología, la cardiología y traumatología. Cuando yo entro a la residencia del Sanatorio Allende de Córdoba, yo rindo para entrar en cardiología. Estuve 6 meses en cardiología. Y cuando me tocaba la parte quirúrgica, hacer toda la parte de controles, monitoreo intraoperatorio, etcétera, me di cuenta que me gustaba mucho la parte quirúrgica, lo cual no me veía haciendo una vida solo de medicina clínica. Fue así que en una charla que tuve en aquel momento con el doctor Guillermo Allende y Bartolomé Allende, les manifesté que mi intención sería poder continuar en la medicina en traumatología. Ellos en ese momento necesitaban un nuevo residente, así que, hablaron con mi jefe en aquel momento, el doctor Guzmán. No le agradó mucho la idea, pero eran los dueños del sanatorio. Así que pasé a la... ¿De cardiología te pasaste? De cardiología pasé a la residencia de traumatología, donde me formé durante 6 años con ellos, con Guillermo y Bartolomé Allende. Luego me fui a España, donde estuve bastante tiempo. Me formé en el Hospital Monográfico Acepello, en Coslada, en Madrid. También estuve en el en el Acepello de Barcelona, que es donde lo operan a Maradona en aquella época. Y luego trabajaba con el doctor Palacios y Carvajal, que en aquella época era el médico privado de la Reina, en la Clínica de la Luz de Madrid. Mira, ¿de dónde no salió Carlos? Yo no sabía esto. Pregunté esto y yo no sabía. Idea. Me estoy entrando ahora, eso que trabajamos juntos hace mucho tiempo. Por esas cosas de la vida,
volví a la Argentina y terminé, bueno, trabajando durante casi 22 años en el Sanatorio Nosti de Rafaela, donde me desempeñé como jefe del servicio de ortopedia y traumatología. Yo en ese interín tuve, y lo voy a decir de nuevo, el honor, el orgullo, el placer de haber sido amigo personal de Marcelo Rebol, con quien hicimos la especialidad juntos en cirugía artroscópica. Viajábamos todas las semanas durante 2 años o a Buenos Aires o a Córdoba, hasta que rendimos la especialidad, la rendimos juntos el mismo día. Así que bueno, para mí siempre San Francisco estuvo muy cerca mío. Al Sanatorio Argentino vine a operar muchas veces, a ayudarlo a Marcelo, o sea, yo tenía una relación con él de una amistad muy franca, así que termino acá en San Francisco de la forma menos pensada, más insólita. ¿Y cuántos años hace que estás acá, Carlos? Y yo acá ya hace 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio, así que estoy. Mira vos. Mi esposa es de aquí, de San Francisco, ella es nativa de aquí, así que bueno, creo que ya Estamos instalados, incorporados, estás acá. no creo ya a esta altura. Buscar otro rumbo. No, yo estoy muy cómodo en el Sanatorio Argentino, trato de tener una muy buena relación y creo que la tenemos con todos los colegas, no solo del sanatorio, sino del resto de las instituciones. A mí el doctor Casarmeiro me abrió una puerta muy grande al permitirme entrar al sanatorio. Y bueno, y con mi esposa y mi hijo pequeño tuvimos la suerte también de poder adquirir una propiedad a 2 cuadras del sanatorio, lo cual se me fue cerrando todo como para trabajar en paz y tranquilo. O sea, la verdad que no me esperaba esta pregunta, no sabía. pero bueno, ya la dije. Hay una parte que la sabía, otra parte no la sabía, así que me estoy enterando ahora. Y vos, Mati, no, por el contrario, vos, Mati, sos de acá. Yo soy de acá, yo soy de acá de San Francisco, estudié toda mi primaria y mi secundaria acá, después fui a estudiar a Córdoba Medicina, ¿En qué colegio estudiaste, Mati? en los Maristas, Bueno. en los Maristas, en la escuela normal y en los Maristas la secundaria. Después me fui a estudiar a Córdoba, Medicina, quería ser médico de chico, siempre cuando me hacen esta pregunta si quería ser médico, cuento una anécdota que cuando estaba en el jardín de infantes y hacían dibujar a los chicos, yo no me acordaba, pero hacían dibujar a los chicos qué querían ser cuando sean grandes, yo dibujaba un médico. Y cuando me recibí de médico, mi mamá me mostró eso, me mostró ese dibujo. Y lo tenemos guardado todavía, Mira vos. que siempre quise ser médico. Y cuando empecé medicina quería ser cirujano de mano. A mí me apasiona eso y quería ser cirujano de mano. O sea, desde el inicio de la carrera. Desde el inicio de la carrera quería hacer cirugía de mano. Y empecé haciendo disección, en primer año hacemos disección, fui practicante de disección y siempre enfocado a la mano, como una pasión por la mano. Y sabía que tenía que seguir una serie de pasos para hacerlo, que primero tenía que ser médico, que tenía que ser traumatólogo y después hacer una especialidad, una parte de cirugía plástica y después hacer cirugía de mano. Y bueno, me encaminé en ese objetivo. Fue largo porque después de medicina hice traumatología. Traumatología la hice en Mendoza, hice la traumatología en el ejército, rendí para una residencia militar, así que, O sea que los dos tenían un pasado militar. tenemos una parte militar. Ajá. Yo me incorporé como médico militar, así que tuve que hacer para ser médico militar hay que ir al colegio militar primero, hacer una instrucción y después incorporarse como profesional. De ahí me destinaron como un destino más a Mendoza. En Mendoza estuve 6 años. Haciendo la residencia. Haciendo la residencia. Sí, claro. Hice la residencia de 4 años, me quedé un año más como jefe residente y un año más como coordinador de residente, que es la jefatura máxima que puede aspirar un residente. un residente, Sí. que sería el jefe de todos los jefes de residentes. Y ahí, mientras hacía esa jefatura, hice un año de cirugía plástica. De cirugía plástica no la parte estética, sino la parte reconstructiva, que era uno de los requerimientos que yo no iba a necesitar el día de mañana para hacer cirugía de mano. Ahí en Mendoza conozco a mi señora, la que es actualmente mi señora. Ajá. O sea que él sigue con los militares, porque Sí, Qué feo. estamos iguales. Qué feo que sonó eso. Y Ya te lo van a cobrar ya va a pasar ya te cuando va a llamar la salgamos. señora del doctor Gandolfo, ya va a llamar por teléfono. Y, bueno, de ahí rindo para un fellow. Fellow es una subespecialización
en los cuales entran dos postulantes, tiene que ser un postulante nacional y un extranjero. Se hace hay que cumplir una serie de requisitos, una entrevista, un examen, y rindo y apruebo, quedo en el primer lugar con un colombiano. Ajá. ¿A dónde es eso? Eso es en La Plata. En La Plata. En La Plata está el centro de especialización de mano más importante del país, que se llama Gama, es una clínica en la cual le deriva a todo el país todo lo que es la traumatología de mano. Eso hice un año y posteriormente me anoté y rendí para la carrera de cirugía de mano, que son 3 años más. Eso es en Buenos Aires. ¿Y también hiciste eso? Hice también la cirugía de mano en Buenos Aires. Así, una locura. Y estando allá me encuentro con un colega y amigo que estaba en San Francisco y bueno, me propuso venir y nos vinimos. ¿Cuánto tiempo fue el fellow? El fellow es un año. Un año. Un ¿Y año. después el cirugía Son de mano? 3 años. Ahí son 4, más los 6 que venías de Mendoza, son 10 años de formación. 10 años de formación. Solamente de formación. Sí. Y bueno, y empezamos Aparte de los 6 años de médico. Aparte de los 6 años de médico. Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, volví a mi ciudad, me fui a los 17 años. ¿Y volviste a los? Volví. Y sacamos la cuenta de 16. Son a los 34 años, sí, 34 años. Y aterrizaste en el sanatorio. Y aterricé en el sanatorio argentino. Y también viví a la vuelta al sanatorio. Y también sí, también fui a la vuelta al sanatorio argentino. Bueno. Sí, ahí nos abrieron las puertas y bueno, es lo que hicimos un grupo con Carlos muy sólido en este sentido, de apoyarnos. Carlos se especializa más en la parte del miembro inferior y en cirugías de cadera y artroplastías. Yo me especializo más. Los dos hacemos traumatología porque nuestra base es la parte traumatológica. Obviamente. Y bueno, nos complementamos muy bien. Bueno, muchas gracias y disculpen la pregunta, pero me parece interesante para que la población no conozca puramente el costado eminentemente práctico médico, sino lo conozca un poco más como persona, que me parece que dentro de la profesión que tenemos nosotros es muy importante, quizás más que lo que podamos saber de medicina. Y ahora sí, vamos a introducirnos al tema por el cual han sido convocados hoy nuestros invitados. A mí me preocupaba también un poco por un tema personal, que me duele la rodilla últimamente. Quería que nos hable de las patologías de la rodilla, pero por sobre todo de la artrosis de rodilla, que me parece que debe ser una de las patologías más frecuentes, más allá de la accidentología y demás, como enfermedad crónica, ¿no? de traumatológica. Cuénteme si es así, pero empecemos a hablar un poquito de eso. Así es una de las consultas más frecuentes que tenemos hoy en día en nuestro consultorio. Y lo que nos sorprende es que pacientes más jóvenes, como hablábamos fuera de cámara, por este impacto que le da la actividad física, o sea, actividad física, de alto impacto, está empezando a haber un desgaste articular más prematuro. La artrosis trajimos unas imágenes para ver. Sí, para ver. ¿Y pueden poner la primera imagen? Te sigo comentando lo que es la artrosis. La artrosis, para hacerlo muy resumido, es un desgaste articular. La articulación, por algún motivo, empieza a desgastarse. ¿Y cuál es ese motivo? Empezar a funcionar. ¿Cuándo empieza a funcionar esa articulación? Desde el momento que el niño empieza a caminar. Cuando me preguntan a veces los pacientes, ¿cómo puede ser que yo le explico esto, hago esta explicación siempre, que la articulación empieza a gastarse de que empieza a caminar, luego como si fuese un auto que sale del concesionario. Es 0 kilómetros mientras no empezó a rodar, cuando empezó a rodar ya empieza a haber desgaste. Y de todo, desgaste de todo. Pasas el Servio a los 10.000 kilómetros, pero ¿qué sería el Servio nuestro? Y la consulta médica. Ahí veíamos lo de la artrosis. Una enfermedad que se desconoce la causa, como decíamos, pero generalmente tiene un antecedente. Si mi padre tiene artrosis, se confunde mucho con la artritis, con lo que es la artritis reumatoidea, que es otra patología aparte. Pero volviendo a la fuente, la artrosis es un desgaste articular. Ese desgaste articular comienza con el uso y aumenta con el sobreuso. ¿A qué me refería lo de sobreuso? Lo que dije al principio, cuando empiezan a correr, cuando empiezan a hacer actividades físicas de alto impacto. ¿Para qué decirle esto? Porque uno de los tratamientos es enfocarnos en la medicina preventiva. Y la medicina preventiva es la base hoy en día de lo que nos puede dar la solución a futuro. Esta medicina preventiva nos hace que un paciente adulto, haciendo un control del peso,
haciendo un tratamiento higiénico dietético bien adecuado, podemos reducir esa artrosis que no sea tan prematura. A mí muchas veces me consultan pacientes, incluso pacientes jóvenes que hacen deporte, incluso lo hemos charlado acá con algunos deportistas y médicos, por ejemplo con el doctor Dona, con el Javi Dona, que es cardiólogo y que hace una actividad física como es el triatlón, bastante poco, es muy importante, con mucho impacto físico y demás. Y la pregunta que a veces que nos hacemos con Javier y que la gente pregunta, a ver, ¿la actividad física a ese nivel al corazón le produce más daño que beneficio? ¿No? ¿Existen patologías relacionadas con la alta actividad deportiva? ¿No? Esa es una pregunta para el corazón, para los cardiólogos, ¿no? Yo tengo mi opinión con respecto a eso, que por ejemplo es diferente a la que tiene Javier Dona. Pero les pregunto a ustedes, la actividad física, tomado de lo que vos querés decir, ¿hay un límite donde la actividad física deja de ser redituable en los términos de salud y pasa a ser contraproducente? ¿Pasa a crearnos patologías, como vos estás diciendo? Nosotros creemos que sí, siempre lo debatimos esto con Carlos, que tiene mucho más experiencia, y él me decía que él ya lo veía a eso en el Sanatorio Allende, que había pacientes jóvenes cuando empezó el tema del running, el tema de correr. Ahora está de moda esto de que el running lo hace todo el mundo, pero esto cuando recién empezaba ya se empezaban a ver los pacientes con un desgaste articular, pacientes jóvenes con desgaste articular. Sí, hoy no solo el running, o sea, hoy ya está el crossfit, o sea, hay un montón de actividades. Es como que se va buscando el límite en todo. Yo creo puntualmente que toda actividad física es beneficiosa para la parte cardíaca que vos hablabas, para el organismo en general. Lo que pasa es que todos tenemos que tener un control sobre cuál es la actividad que podemos desarrollar. A ver, no todos podemos correr 42 kilómetros, no todos podemos hacer, no sé, telas, danza. O sea, cada uno se va adaptando físicamente a la actividad física que puede realizar. Tiene que ser acorde a su edad, y a edad, sexo y a la contextura física. Claro, claro. Es muy importante. A ver, vos hablabas de la parte cardiovascular, o sea, hoy por hoy a cualquier actividad deportiva que vas te exigen un mínimo, un electrocardiograma y un examen de fuerza de acuerdo al nivel de entrenamiento que pueda tener el paciente. Vemos cada 2x3 en las noticias que un jugador X de alguna actividad deportiva sufre un problema cardiovascular en la cancha, por ejemplo, y tenía electros, análisis, tenía todo. Entonces pueden surgir patologías que uno no las espera, pero lo importante es hacer el control correcto antes de empezar la actividad. Si yo a X edad pretendo empezar a hacer una actividad porque quiero bajar de peso, porque quiero mejorar mis abdominales, porque quiero mejorar la masa muscular o porque me invitan a correr, no me pongo las zapatillas y me pongo a correr 10 kilómetros. Yo creo que primero hay que hacer un control y luego hay que ir haciéndolo paulatinamente, como todo. El error está cuando lo haces de golpe. Ahí viene el problema. O si no, el entrenamiento previo y acorde. O supervisado. Hay muchos que entrenan sin haber supervisado antes qué puede hacer por un profesional, que es un profesor de educación física, un entrenador. Sí, lo que yo me pregunto es si la actividad, o sea, como vos bien decías, Carlos, no hay duda, nadie tiene dudas que la actividad física redunda en un beneficio para la salud desde todo punto de vista. Ahora, la actividad física extenuantes, sobrepasando ciertos límites, la pregunta es, ¿sigue siendo beneficiosa o ya no? Aparentemente podría traernos algún problema, tanto desde el punto de vista articular y creo yo también como del punto de vista cardiovascular. Había una frase, si estuviera Jorge, creo que se acordaría, cuando nosotros éramos chicos, muy común en los médicos que te decían, se sobreentrenó. Ah, sí, sobreentrenó. Se sobreentrenó. Sí. No entró en calor. Sí. El movimiento precompetitivo que te dicen hoy. Todo eso te genera un daño. Por eso hablamos
de que tiene que haber límites en el entrenamiento. Y los límites están pautados por la gente que se dedica a esto. Yo creo que acá en San Francisco hay preparadores físicos de alto nivel, para gente de alto rendimiento. Bueno, pero también está el que quiere empezar a hacer la actividad. Esto es como un todo deporte, o sea, a ver, el que quiere practicar karate no le ponen el cinturón negro el primer día. Lleva un proceso de aprendizaje. El que quiere correr una maratón no la corre los 42 kilómetros el primer día, o sea, lleva un proceso de preparación del organismo. O sea, el corazón te tiene que bombear la sangre de una determinada manera durante 42 kilómetros, y si no está preparado también sufrís una lesión cardíaca. Pero como decía Matías, tenés lesiones en toda la estructura. Hoy no está el servicio militar obligatorio, pero una de las fracturas típicas era la fractura de marcha, que es la fractura del segundo metatarsiano. La fractura por estrés. Una fractura por estrés que se daba en las marchas, cuando vos te ponías en la mochila 20 kilos, fusil, y a caminar. Caminaba 6, 8, 10 horas, se provoca un estrés donde se fracturaban los metatarsianos o el hueso del pie. Los huesitos del pie. Entonces, eso también se provoca, hoy lo vemos mucho con el tema del running, del crossfit. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada. O sea, se largan sin una preparación. Y ahí, lo que acabas de decir vos, o sea, deja de ser beneficioso para pasar a ser un daño al organismo. Lo que me decías de la artrosis. Nosotros sabemos que artrosis vamos a tener todos porque es el desgaste articular. Es como las arrugas, como las canas, es parte del envejecimiento de la articulación, que nos ocupa a nosotros los traumatólogos. Ahora, ese envejecimiento, ¿lo vamos a acelerar o lo vamos a retrasar? Claro, esa es la pregunta. ¿Cómo hacerlo? Si nosotros lo vamos a acelerar exigiendo más esa articulación, si esa articulación tiene una vida útil de 80 años, 90 años o 70 años, dependiendo de la estructura global del organismo, del corazón, los pulmones, de todo. Pero si esa parte articular nosotros la vamos a exigir más, es probablemente que esa artrosis llegue antes a su deterioro. Bien. Así es. Vamos a ir a una pausa, está muy interesante esto. Enseguida volvemos. Todo para tu bebé lo encontrás en Pañalera Mimitos. Coches, butacas, andadores, perfumería, puericultura y blanquería para tu bebé. Juguetes y promo 3x2 en ropa de temporada para tu bebé. Pañalera Mimitos. Visítanos en Córdoba y Libertad. Tu empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Lo importante es que tenga siempre una solución que le quede perfecta. FiberCorp. Tecnología para que tu empresa desarrolle todo su potencial. Conoce más en fibercorp.com.ar. En San Francisco hacemos más obras para seguir creciendo. Se puso en marcha el programa de renovación de luminarias, que en esta primera etapa consiste en la colocación de 832 luminarias LEDs en las principales calles de nuestra ciudad. Las mismas traen importantes beneficios, ya que esta tecnología posee un mayor poder lumínico, permitiendo ahorrar energía, mejorando además la durabilidad y la calidad de servicio. En San Francisco hacemos. Municipalidad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Para el desarrollo de un sistema de atención de patologías complejas, es indispensable la incorporación de un equipo de imágenes a la altura de los requerimientos. El Servicio Diagnóstico por Imágenes incorporó un equipo de tomografía computada helicoidal para reconstrucciones multiplanares y 3D que aseguran diagnósticos certeros, mayor confort y seguridad para nuestros pacientes. Clínica Regional del Este, mucho más que salud. Nuevo único número, 438-000. Líneas rotativas en las 24 horas. Central de turnos interno 178.
Media Cuadra. Ahora en 25 de mayo 1873. Todo es diseño, mucho estilo, nuevas marcas. Un escenario ideal, todo renovado. Las mejores promos con precios inigualables. Media Cuadra. Ahora un shopping de moda en 25 de mayo 1873. San Francisco. Bueno, estamos en nuestro segundo bloque, estamos hablando para los que recién se suman al programa de artrosis. Nos fuimos un poco del tema en el bloque anterior, pero artrosis y particularmente el tema de artrosis de rodilla. Nos habían explicado ellos que, particularmente Matías, que normalmente nuestro organismo sufre un desgaste de todos nuestros órganos y de todas nuestras articulaciones, y que eso paulatinamente va a llevar al deterioro de la articulación. Particularmente, en este caso hablamos de la rodilla. Matías nos decía que es muy importante que sepamos cuáles son las cosas que van a retrasar ese desgaste de nuestra rodilla, como se desgasta cualquier cosa, y cuáles son las cosas que pueden acelerarlo, ¿no? Me parece que podemos retomar un poquito ahí y después hablar un poco de cuáles son los principales síntomas que da, ¿no? Bien, lo que habíamos hablado en el bloque anterior era de el tratamiento sobre la medicina preventiva. El tratamiento higiénico dietético consideramos que creo que es el más importante. ¿Qué es el higiénico dietético? Es mantener una vida saludable, acorde a la edad y al sexo, y con un peso adecuado a su contextura física. Frente a eso, realizar las actividades físicas que quieran, pero no sobreexigiéndolas, a no ser que sea un deportista de élite o un deportista que se llaman de alto rendimiento. Esas son las primeras cosas que pueden retrasar este envejecimiento articular. Existen hoy también alternativas de medicina, como medicamentos que pueden retrasar ese envejecimiento articular, que son los derivados de la glucosamina o los antiartrósicos. Estos antiartrósicos lo que hacen es que reparan el cartílago articular lentamente para ganarle tiempo a este envejecimiento articular. ¿Y eso es así? Está demostrado que es así con la medicación, que vemos que el paciente mejora después que tiene artrosis, mejora los síntomas. Ahora, ¿lo mejora por la glucosamina o lo mejora por la asociación que tiene la glucosamina con un analgésico? Eso no lo sabemos. Yo creo que depende también del grado de avance que tiene la patología. Al principio habías dicho de que el desgaste a nivel articular comienza desde el momento en que uno comienza a moverse, a caminar. Yo creo que también es muy importante que dentro de la parte de prevención que se habla, que habíamos hablado antes entre nosotros, la gente, sobre todo los padres, porque en los colegios generalmente los docentes observan ciertas cosas, tienen la columna desviada, sobre todo a veces los profesores de educación física se fijan mucho en esto, o cuando corren los chicos le observan si van cruzados. Yo creo que es muy importante empezar a controlar el eje de los niños en temprana edad, y sobre todo en los primeros grados del colegio, porque hay muchos chicos que tienen desviaciones de los ejes de la rodilla, ya sea, bueno, lo que nosotros llamamos varovalgo, que es el chuequito, que se da mucho en el varón, o la patita de catre, que se da mucho en la mujer. Esas desviaciones en los niños se corrigen con plantillas, en su gran mayoría. Entonces, dejar un niño crecer con una desviación y es condenarlo a una artrosis temprana, con algo que se puede corregir fácilmente con un calzado adecuado, una plantilla adecuada. De lo contrario, después ya pasas a otros temas, bueno, que es la parte quirúrgica. Pero es importante ahí, en los primeros años, ir viendo la corrección del eje de esos miembros, de esas piernas, de esas rodillas, para evitar la lesión futura que le va a acarrear. Esa medicina preventiva la podemos hacer de la niñez, a eso queremos apuntar. Podemos hacer desde la niñez. A nosotros, lamentablemente, nos llegan pacientes ya con el proceso artrósico avanzado. Claro. Cuando ya el dolor de rodilla es insoportable. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los primeros indicios o cómo uno puede darse cuenta que
comenzamos con un problema de rodilla que en algún momento puede ser importante. ¿En qué nos podemos fijar? ¿Cuáles son los primeros síntomas, los síntomas precoces que le llamamos? Dolor. Yo antes caminaba 3 cuadras o 5 cuadras, iba al almacén, volvía, no tenía nada, y ahora voy, me empieza a doler, me molesta, cuando me quiero levantar de la silla me duele, hablando en el vulgo, o sea, no en la parte deportiva de la persona que corre o hace un deporte donde puede sentir algún tipo de trauma o alguna lesión ocasionada al deporte. Fuera de eso, generalmente comienzan con dolor, molestia. Que no cede habitualmente, que toman un analgésico, no les cede. Ya cuando vienen, el dolor. tomaron el calmante, el analgésico, hielo. Entonces, al no haber mejoría, te consultan. Y bueno, ahí vos empezás a ver, a analizar el tema del sobrepeso, el eje de las piernas, la actividad, si es sedentaria, si tiene una actividad activa, y vas evaluando todo esto, o sea, que es lo que hacemos todos los traumatólogos en general, ¿no? O sea, lo evalúas al paciente a ver qué grado de avance o no tiene este proceso artrósico que lo vamos a vivenciar todos. Y de acuerdo a eso, ir dándole las pautas para continuar y tratar de hacerlo lo más lerdo posible al proceso artrósico, o sea, que no avance rápidamente, sino que vaya lo que uno pueda retardarlo. Sí. Quiero hacer más un paréntesis en esto de la rodilla, que nos enfocamos hoy en la rodilla. La artrosis va a ser general, pero en las articulaciones de carga va a ser mayor. Claro. La articulación de carga es donde está sostenido el eje del cuerpo. Claro. Es decir, la columna, la cadera, la rodilla y el tobillo son articulaciones de carga, que es la que soportan el peso del cuerpo, y eso hace que esa articulación esté, como dice la palabra, sobrecargada en exigencia. Claro. No así las articulaciones del hombro, de la cintura escapular. La cintura escapular es el hombro y la escápula, que son articulaciones que cumplen otra función y no tienen carga. Claro. A eso voy. Se van a gastar todas las articulaciones, pero las que de carga son las que generalmente llegan a la consulta con dolor, con manifestación de dolor. Fíjate, estaba pensando que nosotros los cardiólogos, con esto de que siempre insistimos con la actividad física y demás para bajar de peso, el paciente con sobrepeso, con el paciente con obesidad, insistimos mucho no solo en la actividad física, y por ahí a veces no tenemos la precaución de decir, bueno, antes que nada vamos a ver qué tipo de actividad física es la que a usted lo puede favorecer, ¿no? Porque después terminamos favoreciendo el corazón, pero hemos destruido la cadera, hemos destruido la rodilla y hemos destruido el tobillo, ¿no? Sí, es muy común que te vengan a comentar esto. Mi médico me controló y me dijo que camine por lo menos 40, 50 minutos por día. Claro. Ok, fantástico. A ver, veamos cuánto pesas, etcétera, etcétera. Porque si tenemos una rodilla o una cadera o un tobillo con una alteración anatómica y con un proceso artrósico, lo primero que le tenemos que sacar es el impacto. Podemos hacer la misma actividad física sin llegar a deteriorarla, ya sea con natación, bicicleta, aquaeróbic. Ahí, por ejemplo, en pantalla están viendo sobre la izquierda lo que nosotros le llamamos el genu varo, que son la chueca normal del hombre que tiende a ir las rodillas hacia afuera, y en el caso de la mujer del lado derecho el genu valgo o en X, que las rodillas se juntan. Eso provoca una lesión dentro de la rodilla, que la rodilla está formada fundamentalmente, bueno, son 3 compartimentos, pero por 2 compartimentos de descarga, ya sea el compartimento interno y el externo. La radiografía que están viendo ahora, la que está marcada, muestra el gran deterioro de la rodilla, que vendría a ser la del hombre que vimos con las rodillas abiertas. Exacto, la de la izquierda. Vendría a observarse radiológicamente cómo está destruida esa articulación. Pásanos la próxima, donde se ve la radiografía, por favor. Esa. Ahí se ve la rodilla, el compartimiento interno, bueno, eso es un poquito más avanzado, con gran lesión. En el caso de la mujer o del hombre que tenga un genu valgo o pata de catre, la destrucción del compartimiento es justo al revés, del lado externo. Vemos el lado interno sano y el lado externo dañado. Ahí ya están, a este nivel ya no podemos hablar de
digamos, ni glucosaminglicano, ni ácido hialurónico. Con medicación. O sea, acá ya estamos hablando solamente de cirugía en una rodilla a este nivel. Lo importante es no llegar a este nivel, lo importante es parar antes este proceso. Cuando ya te llegan a este nivel, lamentablemente, por más que el paciente no le agrade, esto es quirúrgico 100%. La pregunta, a propósito de las radiografías, cuando ustedes sospechan que la artrosis es más que leve, que no necesitan avanzar mucho más en el diagnóstico, están sospechando algo ya más importante, ¿cuáles son las secuencias de los pasos diagnósticos en cuanto a métodos complementarios? ¿Cuáles son los métodos que utilizan? Obviamente la radiografía toda, ¿y se puede parar ahí o necesita más estudios? No, si tenemos si vos en la radiografía no ves ninguna lesión importante y a las maniobras semiológicas, o sea, cuando vos revisás el paciente, no encontrás dolores puntuales que te hagan sospechar una ruptura de menisco, una lesión ligamentaria o una lesión de cartílago, yo creo que con un tratamiento clínico, fisioquinesioterapia, el paciente lo vas evaluando y vas viendo la evolución. Ahora, si vos sospechas que hay algún otro tipo de lesión, y pasás directamente a la resonancia nuclear. Porque la ecografía en este caso no nos aporta mucho. O sea, directamente una placa, después de una placa una placa radiográfica, pasaríamos a un pedido de una resonancia nuclear para poder evaluar las partes blandas de la rodilla. Si hay alguna otra cosa que... Exacto, menisco, ligamento, cartílago, que eso no lo ves radiográficamente. Las placas generalmente nosotros las pedimos en una posición de acostado del paciente y también estando de pie, en bipedestación, para saber cómo te está cargando esa articulación. Porque muchas veces recibimos pacientes que le han sacado radiografía en otra institución o vienen de la zona y vemos clínicamente una cosa y en la radiografía vemos otra y sabemos que ahí estuvo el problema. Que una fue acostado. Claro. Entonces hay que evaluar la articulación, cómo funciona esa articulación. Esa articulación, el paciente va a estar de pie, entonces le pedimos una radiografía de pie y vemos cuál es dónde está el pinzamiento articular, que es lo que explicaba Carlos. Bueno, y ahora resulta que tenemos al paciente que ha consultado por un dolor, ustedes han hecho una serie de estudios, realmente está con una artrosis importante, y según acabo de escuchar, parece que esa placa de tórax, el paciente con esa placa de tórax, lamentablemente no va a poder zafar de algún procedimiento extra que no sea la simple medicación y la kinesio y la fisioterapia. Aparte de lo que ya hemos hablado, que el paciente tiene que, lo más importante, controlar el peso, probablemente tomar una medicación, hacer fisiokinesioterapia, hacer todo lo que previamente hay que hacer antes de tomar alguna medida más importante. Bueno, cuando todo eso fracasó y estamos frente a este problema, ¿cuáles son las distintas oportunidades terapéuticas que ustedes manejan? Nosotros tenemos un protocolo en el servicio de evaluar al paciente, como decíamos, pidiéndole una radiografía, lo que hablábamos recién, y lo analizamos junto con Carlos de ver cuál es la mejor alternativa y con una cirugía mínimamente invasiva cómo podemos tener un mejor resultado. Esa cirugía mínimamente invasiva la aporta la tecnología, entre ellas es la artroscopía, una visualización, es decir, ver una articulación a través de una cámara de televisión nos permite ver también cómo está la parte articular. Que muchas veces estas lesiones pueden ser meniscales y vemos cómo está la parte articular, la superficie articular de la rodilla, y ya le advertimos al paciente que puede ser candidato a una prótesis. Pero volviendo a tu pregunta, empezamos con, de acuerdo al paciente, la edad y la característica de la artrosis y qué compartimiento está afectado o no, si una cirugía de reemplazo articular. La cirugía de reemplazo articular se llaman artroplastías. La artroplastía puede ser de toda la rodilla o de una parte de la rodilla. ¿Tenés imágenes para mostrarnos? Sí, tenemos imágenes. Para que nos explique un poco más de lo que es para poder entenderlo. Lo que decíamos de la artroplastía total de rodilla, en este caso, bueno, Carlos, este es un paciente que nos ha tocado y le hemos explicado justamente con estas imágenes. Esas las tenemos en el servicio para explicarle al paciente cuál es el procedimiento que va... Contanos, Carlos. Sí, aquí lo que se está viendo es, a nivel de la radiografía, que es la imagen que está sobre la izquierda, es un paciente que ha tenido lo que hablábamos al principio, una desviación del eje de niño,
que no llevó un tratamiento. Entonces, en una edad determinada, empieza con la sintomatología, el dolor, sin un daño a nivel de la articulación. Entonces, ¿qué buscas hacer? Antes que se dañe del todo esa articulación, se le hace lo que se llama una osteotomía correctora, que puede ser varizante o valguizante, depende de qué lado se haga, buscando corregir el eje, dejan que ese paciente no sea más o pata de catre o patita de tonel, buscando que la pierna tenga una corrección del eje que reparta entre los dos compartimentos el peso como corresponde, para darle una mayor duración a esa articulación y tratar de frenar el proceso artrósico que le va avanzando. Cuando eso ya avanzó y la lesión se provocó en un solo compartimiento, tenemos la alternativa de reemplazar solamente el compartimento afectado. Antiguamente, cuando vos tenías una artrosis, te ponían una prótesis definitiva de toda la rodilla. Bueno, hace muchos años que nosotros venimos reemplazando solamente el compartimento que se afectó. Es una cirugía más rápida, más limpia, de una recuperación más rápida al ser menos agresiva, y que te da una posibilidad de sobrevida de la articulación mucho más larga que una prótesis total de rodilla. Todo esto, bueno, lo tenés que ir analizando, viendo. No es para todos los pacientes. Hay pacientes que andan muy bien con la indicación y hay pacientes que no, lamentablemente no tienen ya la indicación. Nosotros, como decía Matías, tenemos un protocolo para esto, para evaluar la rodilla del paciente y tomar la determinación. Los pasos que yo te diría generalmente es un paciente que viene con una sintomatología, una clínica de dolor, con una resonancia nuclear, una radiografía normal, digamos, con una resonancia nuclear de una ruptura meniscal, hacemos una artroscopía simple. Cuando vos ya tenés una lesión avanzada, como la que veíamos hace un ratito, o recién. ¿Podemos volver a la anterior? Ahí, esto que estamos viendo ahí a la derecha es lo que es una prótesis unicompartimental, y la imagen que sigue, que muestran ahora, es lo que radiológicamente vamos a ver después de colocar la prótesis. ¿Qué es eso? Ahí se ve perfectamente cómo ha sido reemplazado el compartimiento dañado, y el compartimiento externo, en este caso, se lo ve con un muy buen espacio, manteniendo la anatomía de la articulación de la mejor manera posible. O sea, vos al poner una prótesis unicompartimental estás respetando los ligamentos cruzados, el menisco contralateral, dándole una posibilidad mucho, o sea, de mayor tiempo a esa articulación para que no sufra y no llevarlo a una prótesis total. Esto sobre todo en pacientes jóvenes lo hacemos mucho, que antes era infiltración, y con el corticoide de la infiltración lo que terminas haciendo es destruyendo el poco cartílago que le quedó sano del otro lado, lo terminamos rompiendo. Entonces uno va haciendo un protocolo para tratar de generarle el menor daño posible al paciente. O sea, no agregarle patología. No, porque, a ver, si con una artroscopía simple vos podés hacer una limpieza articular y darle una mejor sobrevida a esa rodilla, lo haces. Si vos ves que tenés una desviación del eje importante y podés hacer una cirugía de osteotomía, o sea, cortar por debajo de lo que sería la articulación, corregir el eje de la pierna sin poner una prótesis, le estás dando una duración a esa rodilla de muchos años, sin necesidad de una prótesis. Ahora, cuando ya venís con la lesión, la lesión articular en un compartimiento, bueno, tratamos de salvar al máximo el otro. Tenemos formas, porque primero tenés que analizar si seguro está sano para después poder determinar la cirugía. Nosotros lo que habitualmente hacemos luego de la radiografía es una evaluación de resonancia, lo vemos clínicamente y hacemos una artroscopía no solo para evaluar o sacar lo que esté roto de la zona dañada, nos interesa evaluar el compartimiento sano. En vivo, verlo con una cámara de televisión. Exacto, en vivo dentro de la no nos olvidemos que la resonancia nuclear es el medio más avanzado, pero tampoco es exacto. A ver, a mucha gente le ha pasado, como hablamos siempre de las ecografías, te hacen una ecografía, te dicen que va a tener un varón y después una nena. Entonces, le ponemos cachito, o sea.
En esto pasa lo mismo, hay muchas lesiones que a veces son difíciles de percibir. Entonces, ante la duda, hacemos una cirugía mínimamente invasiva, son 10 minutos en el quirófano, con una cámara de televisión, ves la articulación completa, ves sobre todo el compartimento sano de la articulación para saber si con una prótesis parcial o unicompartimental le vas a dar una sobrevida de 10, 15 años a esa articulación. Y en el caso que veamos que lamentablemente el deterioro es mayor a lo que podríamos imaginar, bueno, ya pasás a una prótesis total de rodilla, que es lo que tratamos de evitar por todos los medios. Les voy a interrumpir un segundito, vamos a ir al último corte y enseguida volvemos. Evolucionamos juntos. Evolucionamos las ofertas en Musimundo. Vení a nuestras sucursales y aprovecha descuentos de hasta un 40% en televisores, tablets, heladeras y muchos productos más. Televisor JBC Smart de 32 pulgadas a solo 4.979 pesos. Con todos los medios de pago. Musimundo, parte de tu mundo. Aprovecha el especial de Cento en Electro Bazar y Muebles. Llévate un Smart TV de 48 pulgadas RCA con Netflix a solo 12.199 pesos. O en 24 cuotas fijas de 935 pesos. Solo en Cento, tecnología para vivir. 25 de mayo 2140, San Francisco. El 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre llega San Francisco Expone 2017 a la Sociedad Rural de San Francisco. Espectáculos, entretenimientos, remates, desfile de modas y el gran test drive en la pista para 4x4. Domingo 1, gran cierre musical. El Indio Lucio Rojas. Por lanza yo tengo mi voz y un destino. Invitan Gobierno de la Provincia de Córdoba, Municipalidad de San Francisco, Albino Pico, concesionario oficial Ford. Bueno, estamos charlando acá en el bloque. Antes de continuar esta interesante charla que estamos teniendo con Matías y con Carlos, quería invitarlos, me han solicitado que pasara una invitación para este día sábado 23. El Colegio de Psicólogos y Proeso me ha trasladado esta invitación. Se va a realizar el segundo taller para padres de niños con obesidad. Invita el Colegio de Psicólogos y Proeso. Va a ser este día sábado, como les decía, en el Colegio de Psicólogos, en la sede del Colegio de Psicólogos, que está en Iturraspe 1960, oficina 8. Es importante recalcar que es un taller para padres de niños con obesidad y que es gratuito. O sea que es este sábado. Es el segundo taller para padres de niños con obesidad y importante recalcarles que es para padres y que es gratuitos. Bueno, pasado este anuncio, vamos a seguir charlando con los profesionales. Mira, ahora me saco los anteojos porque necesito leer. Bueno, Matías, vos que iniciaste este programa contando de tu pasión por la mano despertada de pequeño. Muy joven. Matías me contaba en el bloque, no sé si va a estar contento que cuente esto, pero dice que me contaba que cuando él se recibió, la mamá no sabía que se había recibido y le vino a decirle a San Francisco que se había recibido y se presenta a decirle a la mamá que se había recibido. La mamá le muestra en ese momento un dibujito de jardín de Matías, donde le habían preguntado qué quería hacer y había dibujado un médico. O sea que aparentemente esta locura esta locura es de jardín. Y bueno, y tu pasión por la mano también desde el principio de la facultad es llamativa. Contanos qué estás haciendo en este momento, Matías, con la mano vos. En este momento hemos hace muy poco inaugurado un centro, gracias al aporte que nos hizo el doctor Casarmeiro y el Sanatorio Argentino. Es un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo, cuando empezamos a trabajar junto con Carlos, y lo pudimos plasmar y lo pudimos hacer efectivo hace poco, que se llama SECMA, que es un centro de cirugía de mano. Un centro que está dentro del Sanatorio Argentino,
y está especializado en lo que es la cirugía de mano y la cirugía mínimamente invasiva. Gracias a esto nosotros hemos incorporado nuevos instrumental para hacer cirugía artroscópica, la cirugía artroscópica de muñeca y de miembro superior, y principalmente la cirugía mínimamente invasiva, que es a lo que nos estamos abocando ahora, que nos permite tener una resolución de los problemas que antes necesitaban una cirugía mucho mayor y una cirugía que era más incapacitante, si le podemos decir la palabra, en el postquirúrgico. El paciente necesitaba mucho más cuidados. Ahora, con esta cirugía mínimamente invasiva, tiene un postoperatorio mucho más rápido. Y bueno, esto es lo que pudimos hacer en nuestro centro. Y seguimos con el tema de accidentología, lo que es traumatismos graves de mano, en tratar de buscar la solución más rápida y la sobrevida del miembro amputado, que es lo que estamos haciendo. Bueno, yo me enteré hace ya de tiempo de esto, ¿no? Que me parece una cosa importantísima y que ha sucedido, y seguramente la gente que nos escucha lo conoce, ¿no? Pero lo importante que fue el hecho histórico para San Francisco, lo que has hecho vos hace, ¿cuánto era? ¿Un año más o menos? Sí, hace un par de años. Un par de años. Sí, en equipo, no soy yo. Bueno, sí, en equipo. Ustedes en una cirugía que llevó muchísimo tiempo. 8 horas. 8 horas de cirugía han podido reinsertar una mano. Pero no fue mérito mío, sino mérito de un equipo. Todo esto funciona, no podría ser posible si no existe el trabajo en equipo. Bueno, qué importante, ¿no? Sobre todo para San Francisco. Tengo acá, si me permiten, los saco de la mano porque nos gusta tratar de responder a las preguntas que nos envían los oyentes. Y tengo una que dice que, bueno, me llamo Walter, tengo 57 años y tengo artrosis crónica. Dice, se empieza a inflamar los brazos. ¿Qué es? Es medio difícil con esas cosas tratar de contestar. Con esos datos. Cumplo en trasladar la pregunta, pero probablemente pueda tener una artrosis Sí, una artritis tipo reumatoidea, porque si le doliera solamente las rodillas pensaríamos en algún proceso local, pero si ya le duelen los brazos, claro. O sea, ya es algo general. Yo creo que apunta más a algo sistémico, reumático. Sí, un dato de valor es qué actividad hace, ¿no? Claro. Ese sería un dato de valor para... Bueno, esperamos haber cumplido, Walter, con eso. Una segunda pregunta, ¿me explican qué es el desplazamiento? Bueno, nos fuimos a otro lado, si pueden, en 2 o 3 palabras rápidas. Dice, ¿me explican qué es el desplazamiento de vértebras 1, 2, 3 y 4 con pinzamiento cervical? Sí, el desplazamiento cervical, esto lo podría explicar muy bien Andrés Pajes, que se dedica a esto y lo sabe muy bien, pero bueno, no lo tenemos a mano. La columna cervical tiene un eje que cuando hay movimientos o este desplazamiento que habla son por incontinencias a veces de los mismos ligamentos o por una malformación que se da a nivel vertebral en el nacimiento, que puede ser una escoliosis, una rectificación cervical. Que haya un desplazamiento que no sea de origen traumático, por supuesto, no pasa absolutamente nada. Lo que hay que evaluar es si ese desplazamiento puede provocar alguna deformidad a nivel de la médula o si contacta el saco dural para que le genere algún tipo de patología. Si solamente es desplazamiento y abombamiento sin disminución del calibre por donde va la médula, no pasa absolutamente nada. O sea, un desplazamiento sin sintomatología. Sí, sintomatología no lleva ningún tratamiento eso. O sea, no lleva ningún tratamiento quirúrgico. Quirúrgico. Clínico sí, por supuesto. Como todo. Clínico, sí. Hay mucho para hacer ahí. Y en este caso particular el paciente está presentando que tiene pinzamiento de disco, ¿no? En ese caso. Si tiene pinzamiento habría que evaluar muy bien el grado de pinzamiento y si está afectando las raíces nerviosas o si hay contacto con el saco dural. En ese caso, si con el tratamiento clínico fisiátrico no tiene una solución, es muy probable que tendría que pensar en una cirugía. Bueno, lo importante es que consulte a su traumatólogo de cabecera, o si no lo tiene, que consulte con alguno. A propósito de consultar con alguno, no sé si está bien esta pregunta que voy a hacer, pero la traigo del oyente y estoy obligado por fidelidad a mis oyentes. Dice, me pongo los anteojos, dice, buenas noches, les hago una pregunta a los doctores. ¿Trabajan con PAMI?
Pregunta un oyente. Sí, hoy por hoy, pacientes o que sea, tienen son PAMI. El PAMI hoy por hoy es cautivo, o sea, cada sanatorio tiene sus pacientes de PAMI. Claro. O sea, Pero sí, nosotros el sanatorio argentino sí. Bien, bien. Bueno, estamos llegando al final del programa. No sé si quieren hacer algún tipo de aclaración de todo lo que hemos hablado. Yo particularmente me interesa muy mucho, y ustedes han puntualizado en eso, la importancia de la prevención, ¿no? De irle por delante a los problemas. Irle por delante a los problemas tiene que ver cómo uno se alimenta, cómo uno lleva, qué actividad física hace y demás, ¿no? Sí, el control del peso, una vida saludable. Una vida saludable. Una vida saludable no pasa desde el punto de vista estético, eso queremos aclarar. Cuando dice hay que bajar de peso, no por lo estético, sino por lo funcional del organismo. Y yo creo que es lo que hablamos al principio, que es algo global esto, no solamente para la parte articular, sino para el corazón, para la parte digestiva, para todo. Yo creo que una vida saludable es aspirar a eso. Si solo fuera a bajar de peso, estaríamos hablando de nuevo del daño que puede generar, que es lo que ocurre con los pacientes con anorexia. O sea, la anorexia genera mucho daño orgánico y es bajar de peso justamente. Entonces yo creo que lo que hay que buscar es el equilibrio. Claro. Y esto que vos decías de la invitación en la escuela de psicología, la verdad que me parece fantástico. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, lo comprometo para un nuevo programa. A ustedes muchas gracias por estar ahí, los esperamos el jueves que viene. Chao, hasta luego.